Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Emergentes Today. Hoy lo hacemos acompañado de diferentes guías de nuestras reuniones, así que les presento a cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Jorge Valle y soy de la reunión de viernes a las 6. Yo soy Cecia Álvarez y soy de la reunión del sábado a las 4. Soy Katy Méndez, soy guía del domingo a las 9. Mi nombre es Paolo Castellanos y soy guía el domingo a las 6. Algo que nos está pasando en esta cuarentena, quizás a todos, y es que hemos entrado en ese desánimo, quizás porque no estamos haciendo lo que nosotros habíamos planeado para hacer en este año, o los planes que teníamos realmente se vieron afectados por completo, ya sea por alguna pérdida de trabajo de nosotros, de nuestros padres, porque no hemos podido continuar con la universidad como queríamos. Pero sin embargo, hoy hablaremos de cómo ese desánimo nos afecta a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podríamos describir qué es el desánimo? ¿Cuáles son sus características? ¿Pensás vos, Cecia? Algo que sabemos, y creo que muchos lo hemos experimentado, es que el desánimo es como un estado emocional, algo que ataca específicamente cómo te podés llegar a sentir frente a alguna situación o alguna persona o algo que estás enfrentando. Y normalmente esto se refleja en tristeza o decaimiento, incluso pereza. Y muchas personas sienten como apatía hacia las cosas, pierden una pasión por hacer ciertas cosas, ya no les gusta hacer lo que les gustaba hacer antes y simplemente sienten que todo perdió como su sentido. Y que sabemos que nos vemos afectados en todo momento por lo que nos pasa a diario, por todo lo que nos rodea, y más en una época como este año, ¿verdad? Que sin lugar a dudas ha sido una pandemia que nos ha afectado en muchas áreas. Pero la diferencia es cómo vamos a reaccionar ante ese desánimo, y por eso yo quisiera que habláramos de dos personajes que encontramos en la Biblia, de cuáles podemos aprender, ya que ellos tuvieron que enfrentar este desánimo y saber cómo ellos pudieron salir adelante o no, y qué lecciones podemos aprender de ellos. Y entonces por eso vamos a hablar de Saúl y de Elías. ¿Qué nos podríamos decir de Saúl? Pues fíjate que él se mostraba como alguien inseguro de sí mismo, porque cuando fue proclamado rey, él se mostraba como lo dije, inseguro, se sentía como inferior a los demás. También su liderazgo pobre, que cuando apareció Goliat, vimos que él no se enfrentó, pues, sino que se escondió, y fue David el que venció a Goliat. Y también podemos decir que fue muy desobediente, porque cuántas veces vemos, ¿verdad?, en la Biblia de que desobedeció, no seguía las órdenes que daba Dios. Así es. En cambio, Jojo, ¿qué pensás de Elías, por ejemplo? Pues la verdad que Elías siempre me recuerda como esta figura que uno ve con gran autoridad, y la verdad que él es uno de esos personajes de la Biblia que vos ves y es descrito como uno de los más grandes profetas. O sea, vos cuando mirás esa figura, vos pensás automáticamente que esta persona sabe cómo manejar las situaciones, confía en Dios. Y también así fue Elías, pero igualmente mucho de su ministerio le tocó trabajar solo, le tocó trabajar bastante con bastantes obstáculos, y nunca le fue tan fácil, aún si vemos obras extraordinarias que Dios hizo a través de Elías. Así que yo podría decir como es este gran personaje, pero que igualmente dependía de Dios siempre en su ministerio en todo momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de Saúl y de Elías, vemos a dos personas que tienen un encuentro con Dios, que conocen a Dios en un determinado momento. Saúl en su reinado y Elías siendo profeta para el pueblo de Dios. Pero ambos de ellos se encuentran con diferentes situaciones que los van haciendo tomar decisiones en base a un desánimo que estaban enfrentando. ¿Cómo podemos decir que comienza el desánimo de Saúl entonces? La Biblia menciona que Saúl tomó como decisiones totalmente precipitadas, impulsadas por lo que sentía en ese momento y por su impaciencia también. Correcto, agregando lo que dijo Cecia, fíjate que es algo bien
algo que se tiene que estudiar bastante porque son como ciertas fases que tuvo Saúl antes de llegar al desánimo. Y como mencionó Katy, comenzó con la desobediencia a Dios. Y eso llevó a otras fases, porque la desobediencia trajo sus propias consecuencias y esas consecuencias llegaron a tal punto de traer un desánimo al darse cuenta Saúl que ya no estaba la presencia de Dios a la par de él. Y contrario a eso, ¿qué podríamos decir del caso de Elías? Pues fíjate que de Elías es un caso contrario, porque a veces uno piensa que el desánimo solo viene cuando haces algo malo, o cuando pecas, o cuando decepcionas a Dios, pero el caso de Elías fue contrario, porque Elías venía a desear una gran hazaña, venía de actuar para Dios y venía de profesar para Dios, pero de repente se enfrentó con una situación, con una amenaza de muerte en ese entonces, y se puede decir que en ese momento entonces Elías desvió su mirada un poco. Entonces podemos ver el contraste de que el desánimo no solo viene cuando vos haces algo malo o viene de una consecuencia de algo malo, sino viene también a pesar de que vos puedas hacer algo bien, pero si vos desvías la mirada en tu enfoque, que en este momento Elías, el enfoque era Cristo, era Dios, que era para quien estaba profetizando, Elías perdió el enfoque, entonces entró el desánimo en él, porque se miró en una situación envuelta se podría decir como de muerte, porque la reina en ese momento, si no me equivoco, era Jezabel, lo amenazó de muerte. Entonces Elías tuvo mucho miedo y desvió su mirada. Entonces le tuvo más espacio para el miedo que para Cristo en el corazón. Así es, tanto Saúl como Elías vieron que sus planes estaban en dificultad. Por ejemplo, Saúl vio cómo su reinado estaba entrando en decadencia. Y Elías vio cómo los planes de Dios, según él, se estaban viendo truncados, ya que sentía que no iba a poder seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Por esa amenaza de muerte que tuvo. Pero entonces, ¿qué hizo Saúl cuando se desanimó? Pues eso lo podemos leer en la historia que nos cuenta Primera de Samuel, que Saúl tomó varias decisiones. Creo que una de las que más conocemos es que a causa de su impaciencia durante su desánimo, él fue a buscar una adivina para buscar respuestas que no debió ir a buscar a ese lugar cuando sabía que todo era con Dios y solamente para Dios. Otra de las decisiones que podemos recordar es que cuando él empezó a sentirse desanimado, cuando cuenta la palabra que él estaba triste, abatido y su alma estaba angustiada, él enfocó su dependencia en otra persona, que sabemos que fue David. Él dependía del arpa, de la música que tocaba David, no de la presencia de Dios. Es cierto que David alababa a Dios, pero eso ya es una relación personal de David y Dios. Saúl no tenía nada que ver ahí. Más bien, él dependía de lo que David estaba haciendo en ese momento. Y eso hizo también que su alma se fuese afectada porque, como podemos ver después, él terminó odiando a David por todas las cosas buenas que él hacía y se sentía intimidado a tal punto de querer matarlo. Así es. Por ejemplo, en el caso de Elías, el desánimo lo atacó de una forma diferente y él supo reaccionar de una manera distinta. ¿Cómo reaccionó Elías entonces? Sí, mira que inicialmente, y esto es curioso por lo que decíamos, de que hay estos personajes de la Biblia que uno los mira como estas figuras de cosas buenas y que son valientes, pero también hay tiempos que el desánimo los ataca, como compartían anteriormente, y poder ver esta parte en 1 Reyes 19. Y inicialmente cuando Elías es confrontado y desean matarlo, lo salen a perseguir, estaba en ese punto de entrar al desánimo y hasta le llega a decir al Señor: basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. O sea, son palabras bien fuertes que él dice, y se denota que ese era un punto bien fuerte donde él se encontraba con ganas de morir, de ya no querer continuar. Pero ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado, al igual que Elías tuvo ese cuidado, y Dios interviene
Dios le abre y le permite primero tener descanso en esos tiempos de desánimo. Al igual que nosotros vamos a encontrar tiempos donde vamos a estar siendo azotados por dificultades, vamos a tener esos obstáculos frente a nosotros, pero que también Dios nos da descanso en esos tiempos y esos descansos para fortalecernos, para poder levantarnos nuevamente y continuar. Así como se le encargó a Elías, sí puedes descansar, pero alístate porque el largo camino te queda. Y eso es lo que recibió este hombre, que su deseo era morir, como habíamos leído, pero no dejó que eso definiera el resto de su situación, sino que encontró ese descanso en el Señor para continuar adelante. Para ir finalizando, entonces, ¿qué consejo le podríamos dejar a esas personas que están luchando con el desánimo? Pues primero, mi consejo es que sean sinceros con Dios. Jojo mencionó hace poco que Elías le fue sincero a Dios y le dijo lo que él sentía. Dijo que se sentía tan desanimado que quería morirse, pero eso no le impidió a Dios ayudar a Elías, mientras que Saúl fue orgulloso y no le quiso decir a Dios lo que él sentía. Entonces ambos tuvieron consecuencias diferentes por eso. Yo aconsejaría también que si vos estás pasando desánimo, que siempre busques el apoyo. Dios siempre va a estar ahí y también provee personas adecuadas alrededor tuyo para apoyarte, para escucharte. Y también si en el otro lado vos conoces a alguien que está pasando por tiempos así, que está desanimado, prestate para ayudarle, para escucharlo, para atenderlo, porque no sabes lo que la persona puede estar pasando, y que vos puedas traer palabra de bendición a su vida es algo que suma bastante en esos tiempos, y uno lo recuerda y puede edificarse a partir de lo que Dios ponga a través de vos. El consejo que yo daría sería como no victimizarse, no autocompadecerse, porque sí es cierto que puede llegar a doler, sí es cierto que puede existir una gran tristeza o un gran desánimo, pero dice la palabra de Dios que todas las cosas no son para bien, para los hijos de Dios, y vos sos un hijo de Dios. Entonces debes de recordar que así como te puedes llegar a sentir desanimado, así existe una salida, y esa salida está en Cristo Jesús. Pero para hacerlo tenés que ir a buscarla, tenés que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo que está en Cristo, una fortaleza que solamente Él puede dar. Entonces no te quedes quieto porque más va a doler, sino que trata de ver el lado bueno, que siempre empieza en Dios. Un consejo que yo te daría es que no tomes decisiones en base a tus emociones. Recordá que el corazón es engañoso y te puede llevar a tomar decisiones que después te puede causar más dificultades, entonces no tomes decisiones precipitadas. Así es, sin lugar a dudas, el desánimo forma parte de nuestro diario vivir, lastimosamente, pero dependerá de nosotros cómo actuamos en frente de ese desánimo, si nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Y este ha sido un episodio más de Emergentes Today. Muchas gracias, bendiciones.